El maestro, como todas las mañanas, nos reunió a todos y dijo: un peregrino genuflector nunca debe desviar sus ojos de la tierra que pisa, pues esta es nuestra regla. Y siguió diciendo: un peregrino genuflector siempre tendrá las manos atadas durante su caminar, ya que son sus pies lo único que le debe importar, pues esa es nuestra regla. Y por último dijo: un peregrino genuflector siempre caminará solo. Es el camino en solitario lo que le permitirá una constante meditación y entendimiento de lo que significa ser un peregrino en la tierra del milagro, pues esa es nuestra regla. Entonces se levantó y nos miró a todos durante un largo rato, mientras permanecíamos en silencio. Entonces se marchó y nunca más le volvimos a ver. Estos son los preceptos de la Orden de los Genuflectores, que son una hermandad de penitentes de lo más desapercibida en Custodia, pero a la vez aquellos con quienes más diálogo llegamos a entablar. También se les llama los peregrinos genuflectores, ya que la orden basa su penitencia en un largo peregrinaje que imita los senderos que caminó el santo fundador de la orden, el mártir Nicanor, también llamado Maestro Descalzo o Gran Peregrino. Se sabe de él que fue un peregrino sin rumbo, es decir, que sus pies no se detuvieron jamás y caminó constantemente por toda Custodia hasta el día de su muerte. Muerte que le llegó cuando otra congregación de las muchas que había en Custodia lo acusó de hereje por motivos que no nos son revelados. Debido a ello, fue apresado, cruelmente torturado y finalmente enterrado vivo para que pereciera entre terribles espasmos delante de sus seguidores, quienes fueron obligados a mirar y llorarle en silencio. Se nos cuenta que, cuando todos ya se iban retirando, quedó uno solo de sus seguidores aún llorándole, que fue el último en marcharse, y por eso pudo fijarse en que entre la tierra removida quedaba una uña del santo Nicanor, que él mismo se había arrancado antes de morir. Su devoto anónimo la recogió como una reliquia incorrupta, la envolvió con trozos de sus propias ropas, y esa misma noche marchó hasta la iglesia cuya congregación había denunciado a Nicanor por hereje, la escondió entre sus ladrillos interiores y se marchó. Algo que no queda claro es si la Madre de Madres acepta la idiosincrasia de los genuflectores y a Nicanor como un santo de Custodia, porque por un lado se nos dice que fue acusado de hereje, pero por otro lado, después de su muerte, se erigió una estatua en su honor que se guarda de hecho dentro de la archicatedral de la Madre de Madres. Esta estatua, por cierto, se erigió, según nos cuenta Redento, el único miembro de esta orden que llegamos a conocer, en el mismo lugar en el que Nicanor dio sus últimos pasos. Pero si eso es cierto, entonces esto significa que el santo Nicanor tiene que ser anterior incluso a la construcción de la archicatedral, porque se nos dice que fue enterrado vivo, y también se nos dice que sus pies no se detuvieron jamás, es decir, que estuvo caminando hasta el momento de su muerte. Si Nicanor dio sus últimos pasos allí donde ahora está la estatua, significa que también murió, fue torturado y fue enterrado allí. Pero evidentemente, allí no hay tierra en la que se pueda enterrar a nadie, solo el suelo de la archicatedral, por lo que la muerte y enterramiento en vida de Nicanor debió de ocurrir antes de que fuera construida la Madre de Madres. Otra opción es que la archicatedral ya existiera cuando Nicanor vivía, que éste hubiese entrado en ella y que en esta estancia de la catedral fuera donde lo apresaron, donde dio sus últimos pasos y después de ese momento no caminara más, y fuese torturado y enterrado en otra parte. Pero esto contradice lo que se nos cuenta acerca de que sus pies no se detuvieron jamás,
Así que si somos estrictos con todos los datos, la única opción que nos queda es la primera. En cuanto a si Nicanor y sus seguidores son aceptados o no por la Madre de Madres, tampoco se nos aclara. Pero, en principio, parece que sí, porque de lo contrario, aunque se hubiera construido una estatua en su honor y la Madre de Madres la hubiera confiscado, porque iban a emplazarla en el lugar exacto en el que Nicanor dio sus últimos pasos, concediéndole así dicho honor y reconocimiento a él y sus seguidores, no tiene mucho sentido. Así que, si esta estatua existe y está emplazada en ese lugar, dentro de la Madre de Madres, lo que parece es que Nicanor fue falsamente acusado de hereje hace muchísimo tiempo, cuando ya existía un culto al milagro, pero antes incluso de que se construyera la archicatedral de la Madre de Madres, y que con el tiempo el alto clero se corrigió de su error y reconoció a Nicanor como un mártir y un santo, concediéndole el honor póstumo de esta estatua y permitiendo el peregrinaje de sus seguidores. Eso sí, sin darles ninguna facilidad ni preocuparse por los insalvables obstáculos que encontrarían en su camino, ya que en eso consistía la penitencia de los peregrinos. De este modo, y siguiendo el ejemplo de Nicanor, nació la Orden de los Peregrinos Genuflectores, quienes realizan su penitencia a través de un doloroso peregrinaje. Sus particularidades, como ya hemos visto, son que tienen las manos atadas a la espalda y un botijo atado al cuello, para obligarles a estar siempre inclinados y mirando al suelo mientras caminan, además de que tienen que hacer el viaje solos. No obstante, hay algo que llama la atención, y quizás no sea nada, aviso, pero en los calabozos que encontramos en la zona de la muralla de las Santas Prohibiciones, vemos que todos los prisioneros se parecen mucho a Redento, hombres con largas barbas y las manos atadas a la espalda. Eso me hace pensar que quizás la Madre de Madres hubiese hecho una jugarreta cruel con esta orden de peregrinos y les estuviese tendiendo una trampa. La trampa consistiría en que, efectivamente, habría admitido a Nicanor como a uno de los santos del milagro, y por ello le rendían honor y habían emplazado dentro de la Madre de Madres una estatua en conmemoración suya. Pero a sus seguidores les seguían considerando herejes, quizá por atreverse a rendir más pleitesía a Nicanor que a Escribar en persona, o quizás solo por orgullo, por no ser capaces de desdecirse de lo dicho y admitir que se habían equivocado al declarar a los peregrinos infieles. Y por eso, lo que habría hecho la Madre de Madres es apropiarse de la figura de Nicanor, arrebatándosela a los peregrinos y reclamándola como suya, y a todos los genuflectores que apareciesen para completar su peregrinaje, los apresarían y los meterían en los calabozos para que se pudrieran, hasta que perdiesen el juicio y se volvieran locos. Esto, como te digo, es solo una teoría y nada más que una teoría, dado que no hay nada en las descripciones de objetos ni en los diálogos que nos haga pensar que esto es así. Tan solo el hecho de que los prisioneros tienen un aspecto muy parecido al de Redento, que es el único peregrino que conocemos. Espero que eso quede claro y que solo lo comento por enriquecer el fanlore. Volviendo a lo que sabemos con seguridad que es canónico, sabemos que Redento es un hombre muy sabedor de la cultura y las historias de Custodia, así como lo es Teogracias, probablemente por lo mucho que ha viajado. Así nos lo demuestra en varias ocasiones, por ejemplo cuando nos lo encontramos en Hondo, donde nos explica la historia de ese lugar. A great buried bell, erected upside down so that its ringing would make the earth tremble and reach distant lands. Now Hondo resoundeth in a deep triune moan that travelleth in echoes through its broad spiraling circles. Además, sabemos que, aunque la idiosincrasia de su congregación es distinta de la nuestra, la del lamento mudo, es muy tolerante y respeta a las demás hermandades,
cuando de hecho nos dice que hemos elegido distintos caminos, pero aún así la absolución nos espera al final a ambos. Como curiosidad, existe un logro especial que desbloquear con Redento, y es que en otro momento de nuestro viaje nos encontraremos con un hombre llamado Cleofás, que rinde culto a una santa llamada Socorro. Según las decisiones que tomemos, uno de los finales de Cleofás es que acabe suicidándose, y si lo hace, su cadáver caerá justo delante de Redento, cuando éste aún está cruzando el patio de la archicatedral. Finalmente, parece que Redento es el único de sus hermanos que consigue llegar hasta la estatua de Nicanor y completar así su peregrinaje, pues cuando lo hace, se abre una estancia que hasta entonces había permanecido sellada. Él entra entonces en ella y, no sabemos cómo ni por qué, se lamenta por última vez y muere. Y del mismo misterioso modo, si volvemos a visitar su cadáver más adelante, veremos que han comenzado a crecer raíces a su alrededor. Respecto al maestro descalzo Nicanor, fundador de la Orden de los Genuflectores, es una figura que pudo estar inspirada en el apóstol Santiago de Cebedeo, cuya tumba se encuentra supuestamente en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España. Habiendo sido un apóstol de Jesucristo que obtuvo sagrada sepultura en suelo español, es este santo patrón de España y figura protagonista del Camino de Santiago, así como también patrón y protector de todos los peregrinos del mundo. Por ejemplo, cuando nos lo encontramos en Hondo, donde nos explica: me cago en la puta, he movido el texto sin querer.